Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Bueno, muy bien. Si va a tomar apuntes, por favor, en la palabra de hoy, quiero que le ponga como título, por favor, la escalera de la fe. Diga conmigo, la escalera de la fe. Dígalo con ánimo, la escalera de la fe. Y la palabra de hoy tiene como objetivo tratar de aclarar algunos conceptos acerca de lo que es la fe, porque sabe, hay muchos pasajes bíblicos, muchas historias bíblicas acerca de la fe, pero creo que muchos de nosotros cuando pasamos por momentos donde necesitamos la fe, ahí fallamos. Y tenemos el concepto de la fe en nuestra cabeza, también en nuestro corazón, pero cuando necesitamos agarrarnos de la fe muchas veces falla. Y por eso entre más estudiamos la fe, ya llevamos 4 semanas o 5 semanas estudiando la fe, más vamos a aprender y más fe tendremos. Y hoy vamos a hablar acerca de la escalera de la fe. Y le puse la escalera de la fe por una sencilla razón, ¿sabe? Tengo mi hijo, está en clase de niños, tiene 2 años, pero cuando vamos bajando las escaleras de la casa, él empieza a contar. Se empieza a contar 1, 2, 3, 5, 8, 4. Y me gusta que cuente, pero me gusta corregirle que cuente bien. Entonces, si es 3, es 3, si es 4, es 4. Y si hay que volver a empezar desde 1, no importa, pero él tiene que grabarse que hay un orden numérico y que es 1, 2, 3. ¿Cuál sigue después? 4. Si ustedes también los corrigieron de niños. Por eso saben, él necesita ser corregido. Y pensando en eso, Dios me dio este título para la palabra de hoy, la escalera de la fe. Porque si usted no sabe un orden de pasos lógico, no va a poder tener fe. Usted necesita saber cómo funciona la fe y cómo es el proceso de la fe para que sea una persona de fe fuerte. Y ese proceso de la escalera de la fe está en un capítulo de la Biblia dedicado exclusivamente a la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, está la escalera de la fe. Ahora, usted no va a encontrar el título La escalera de la fe, ese lo puse yo, pero sí va a encontrar el proceso. Vamos a ver el proceso de la fe. ¿Cuál es el primer escalón? Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos ya saben esta definición de fe, para otros es nueva. Hay 2 palabras en esta definición. Dame la siguiente diapositiva. Están subrayadas en esta imagen que van a ver. Entonces dice acá, es pues la fe, la certeza. Fe es certeza. Diga conmigo certeza. Si tiene certeza, diga certeza. Certeza es que no tiene duda. Certeza es que no hay posibilidad de que sea de otra manera. Certeza es que es verdad. Certeza es que es cierto. Certeza es que no hay otra opción. Y si usted quiere que yo le hable acerca de la palabra certeza, le voy a poner un ejemplo que no voy a olvidar jamás. ¿Cuántos utilizan luz en su casa? ¿Agua? ¿El que está a su lado utilizó agua hoy? Yo espero que sí, tengo fe de eso. Pero el que utiliza luz y agua, tenga una certeza, le va a llegar un recibo al final del mes. ¿Es cierto o no? Y usted no está pensando como, ay, Dios mío, no llegó recibo, fue que la empresa me perdonó. Es que soy tan bueno. En la empresa de acueducto se dieron cuenta que voy a la iglesia y este mes no mandaron recibo. ¿Es posible eso? No, usted tiene certeza de que ese recibo va a llegar. De hecho, si el recibo no llega, preocúpese, porque se quedó por ahí o está en otra casa y van a llegar a cortarle el agua. Escuche muy bien, por más fe que tenga. Entonces, certeza es estar seguro que algo va a pasar. Eso es certeza. No tenemos duda, estamos seguros.
Y la certeza, como dice acá, da lugar a la convicción. Diga conmigo convicción. La certeza le da lugar a la convicción. Usted no puede tener una convicción de algo que no tiene certeza. Y vamos a ver cómo funciona este primer escalón de la fe. Son 6, así que ya puede ir en su mente. Este señor está pisando el primer escalón. El primer escalón se llama definir la fe. Usted debe poder definir qué es la fe. Cuando le pregunten qué es la fe, usted va a decir, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Ya puede definir la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo funciona esto? Quiero ponerle un ejemplo un poco más práctico. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está en este lugar? Amén. ¿Cuántos están seguros, tienen la certeza de que Él está en este lugar? Amén. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que la oración que se hace en este lugar, Dios la va a responder? Amén. Y la pregunta es, ¿y por qué saben? ¿Tienen fe? ¿Tienen convicción? Tenían una convicción que se volvió una certeza y una certeza que se volvió una convicción. Es parcialmente cierto. Nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque es cierto. Mateo 18:20. Mire lo que dice Mateo 18:20. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces nuestra certeza no es porque sí. Si alguien viene por primera vez hoy y le dicen, pero allá sí está Dios, mire, yo no sé. Dicen que a veces sí, que a veces yo no estoy seguro, pero vamos. Entonces, ¿cómo se produce la fe? La fe se produce porque conocemos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Sabe quién está aquí con nosotros? Dios. Amén. Porque sabemos, porque la palabra dice. Pero ¿por qué sabemos que Él escucha lo que estamos pidiendo? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 15 y 16. Segundo libro de Crónicas. Esta fue la promesa que Dios nos dio para empezar esta iglesia. Una de tantas, pero hay que tenerla presente. Dice, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Qué va a hacer Dios con sus oraciones? Él tiene sus ojos y sus oídos abiertos. Así que si está en este lugar, pida con fe. Y después dice el verso 16, desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Entonces, mire, quiero decirle algo. La certeza y la convicción no es porque alguien se lo cuente. La certeza y la convicción vienen cuando usted conoce la palabra de Dios y lo que Dios está diciendo en la palabra de Dios. Como yo sé que Dios dijo en Crónicas capítulo 7 que Él tiene sus ojos y sus oídos atentos a la oración que se hace en este lugar, ahorita al terminar la reunión vamos a orar juntos creyendo que Dios nos va a escuchar. Porque tenemos una convicción. Pero entonces, ¿por qué a veces se pierde la convicción en otras partes de la vida? ¿Sabe? Vienen papás aquí a la iglesia y dicen, mire, ayúdeme, mi hijo entró a la adolescencia y se enloqueció. Fiestas, drogas, alcohol, mujeres, terrible, no se deja hablar, es rebelde. Angustiados. Solamente tengo una pregunta para ti. Cuando él era pequeño, ¿tú le enseñaste la palabra? ¿Los llevaste a la iglesia? ¿Le enseñabas lo que la palabra de Dios decía? Sí, pero se apartó. Tranquilo. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Cuántos creen esa promesa de Dios? Entonces no se angustie. Si Él se apartó, usted no se aparte de su fe y siga creyendo y siga diciendo, hijo, tú volverás a la casa de Dios porque yo te enseñé cuando eras niño y cuando seas adulto no te apartarás. ¿Sabe qué va a pasar? Es cuestión de tiempo. Él vuelve a los pies de Cristo. Es cuestión de tiempo. Usted no se deje robar la paz por eso. Porque usted tiene una certeza y una convicción. ¿De dónde vino esa convicción? De la palabra. Pero no sé si le pasa, tenemos una fe gigantesca para unas cosas y para otras como que se nos olvida. Pero si tenemos la palabra de Dios, tenemos la certeza de que lo que Dios dijo es real. En esa escalera de la fe,
Hay un primer paso. Usted no puede ser una persona de fe si usted no sabe lo que es la fe. Usted no puede saltar al número 2 sin haber pisado el número 1. Y si se va a saltar el número 2, no se preocupe. Dígale que está a su lado, no se preocupe. ¿Saben por qué? Aquí estoy yo para corregirlo. Y si usted va a ir al 2, yo le quiero recordar siempre cuál es el número 1. Saber lo que la fe es. Entonces cuando venga asustado, despavorido, triste, angustiado, yo le voy a decir, ¿tienes certeza y convicción? Y usted va a decir sí. Entonces, tranquilo. Porque el primer paso en la fe es saber lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Pero hay un segundo escalón. ¿Quieres saber cuál es? Segundo escalón en la fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Míreme un segundo a mí, se lo quiero leer, pero que me esté mirando. Por la fe entendemos, diga conmigo entendemos, que el universo fue formado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Eso echa fuera toda idea de Big Bang, de evolución, de que yo era un simio pero me he embellecido. ¿Cuántos creen que Dios creó el cielo y la tierra? Si usted tiene problemas con creer el Génesis, usted tiene un serio problema con la fe. Si en su cabeza usted todavía está pensando, pero es que yo no sé si llevamos cientos de miles de millones de años evolucionando y yo era un caracol. Si esas ideas están en su cabeza, yo le quiero decir, usted tiene un serio problema de fe. Porque después de saber la definición de la fe, lo segundo que dice Hebreos es, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Ahora, no puede tener fe para creer que Dios le va a dar un esposo si usted no tiene fe para entender que Dios creó el universo. Porque es una escalera. Y el segundo escalón en la escalera es comprender que Dios es el creador de todas las cosas. Usted no puede tener dudas de un diluvio universal que mató a todo el mundo y solo 8 personas se salvaron. Porque si usted tiene dudas de eso, usted va a tener dudas de todo. Y su fe es una fe de mentiras. Entonces hay personas que quieren tener fe para creer que Dios va a darles un trabajo, pero dudan si venimos del mico. No hay problema, no se sienta atacado si es su caso, pero después de esta palabra de hoy tiene que modificar eso. Porque por la fe entendemos que el universo fue creado por Dios. ¿Y sabe cuánta discusión tiene eso? 0. No tiene discusión. Se lo dice una persona que fue formado en la Universidad Nacional con clases permanentes sobre la evolución, sobre Darwin, sobre el Australopithecus, sobre el Homo sapiens sapiens. Y ahora todo ese conocimiento que adquirí en la facultad lo pongo bajo un solo versículo bíblico y ese conocimiento no me importa nada. Porque yo creo que si la palabra de Dios dice que Dios creó el universo es porque es cierto. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Pero esto es una escalera. Usted primero define la fe. Dame la cuarta imagen. Concentrados ahí, muchachos. Cuarta imagen. Oh, esta. Entonces dice, ¿de dónde venimos? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora, si usted cree que Dios creó el universo, debe creer otra cosa en esta mañana. Dios lo creó a usted. Y no, usted no es un accidente de la biología, ni cósmico. Usted es un diseño planeado por Dios. Así sus papás hayan tenido relaciones en el momento en que no debían, usted no se coló a Dios. No fue como que Dios dijo, ¡ay, se fue!
¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Se nos coló. No, no, no. Puede que sus papás no lo hayan planeado, pero Dios sí. Usted no es un colado en este mundo. Usted vino acá con un propósito de Dios. El segundo escalón de la fe es comprender, primero, que Dios creó todo y segundo, que Dios lo creó a usted. Cuando usted comprende eso se puede resumir con una palabra que se llama propósito. Diga conmigo propósito. Todas las cosas creadas tienen un propósito. La palabra dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Ustedes están en esta mañana en este lugar llamados con un propósito. Y cada vez que conocemos más la palabra, nos acercamos a ese propósito de Dios. Pero hay un tercer escalón. Diga conmigo, un tercer escalón. Está en el verso 4, Hebreos 11:4. Dice la palabra: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Primer escalón de la fe, saber la definición. Segundo escalón de la fe, saber de dónde venimos. Pero me parece muy curioso que el tercer escalón de la fe, dame la diapositiva por favor, es que la fe da. Una persona que tiene fe es una persona que da. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y yo creo que usted se puede preguntar, ¿qué tiene que ver la ofrenda con la fe? O sea, tan bonito que veníamos. Que la definición, qué linda. Que Dios nos creó súper. ¡Uy, la ofrenda! Siempre aparece la ofrenda. Pero ¿cuál era el propósito de Abel? ¿Cuál es el propósito de que el versículo 4 esté en Hebreos 11 y diga: es por la fe que presentó una ofrenda? ¿Cuál es el propósito de que eso esté en el tercer escalón? Ahora yo quiero que usted revise el Génesis. Dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Puso el cielo arriba, las estrellas, el agua, árboles de cualquier cantidad de cosas, animales, de todo. Todo es de Él, amén, todo es de Dios. Y luego le dice a Abel: ¿me devuelves un poquito? Pues Abel, pues todo es suyo. Y él presentó una ofrenda agradable. Pero sabe, lo curioso es que su hermano dice que él no presentó una ofrenda agradable. El tercer escalón de la fe es dar. Porque cuando usted da, se está asegurando que usted no está enamorado de las cosas de este mundo, sino que usted comprende que todo lo que existe es de Dios. Escuche algo, iglesia: Dios no nos pide una ofrenda porque Él necesite plata. O sea, no es como que, ay, venga muchachos, estoy como tantos años de creación, estoy como en rojo. Dios no necesita nuestras ofrendas. Escuche, Dios no necesita nuestras ofrendas. Los que necesitamos ofrendar somos nosotros, porque cada vez que usted ofrenda, se despega de las cosas de este mundo, se desenamora del mundo y entiende que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos eternos que estamos de paso en este mundo. Pero sabe, la gente que ama las cosas de este mundo difícilmente encuentran el propósito de Dios para sus vidas, porque creen que su propósito es producir plata. No, ese no es el propósito de Dios para nosotros. El propósito es amarlo, adorarle y servirle. Y cuando buscamos el reino de Dios, Él nos añade todas las cosas. Por eso, cada vez que se pide una ofrenda, y si a usted le duele, alégrese, porque usted se está desprendiendo de las cosas de este mundo. Así que no tenga fe para creer que Dios le va a quitar un cáncer si usted no tiene fe para creer que hay que ofrendar. Con la ofrenda yo sé que siempre causa ofensa, pero yo no puedo arrancar el versículo 4 de Hebreos. Si es una escalera, es una escalera. Y la ofrenda produce un corazón que no se enamora de las cosas de este mundo. Así que el tercer escalón dice que la fe, ¿qué hace la fe? Vamos a ver este video con mucha atención, porque hay personas que se quieren saltar los escalones de la fe y llegar a recibir cosas de Dios.
Y eso puede pasar. Usted va a ver en la palabra de Dios ejemplos de muchas personas que ni siquiera eran judíos y recibieron de Dios. Pero ese fue un evento. Pero nuestra vida es un día a día, a día a día. Y usted tiene que tener fe para todos los días de su vida. Y para poder tener fe para todos los días de su vida, esta escalera es necesaria. Nadie va a ir al segundo piso sin pasar por una escalera. Por eso hay personas que con la fe son iguales. Quieren tener milagros de fe, que Dios abra puertas, que Dios cambie familias, que Dios sane enfermedades. Y no saben que esto es una escalera, que se camina paso, escalón por escalón. ¿Cuál es el primer escalón? Definir la fe, saber cuál es la definición. ¿Cuál es el segundo escalón? Saber de dónde venimos, propósito, muy bien. El tercer escalón, ¿cuál es? Dar. Pero fue el que más se aprendieron, chévere. Vamos al cuarto escalón. Hebreos capítulo 11, verso 5. Ya le dije al inicio, son 6. Vamos en el cuarto. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Diga conmigo, una persona que agradaba a Dios. Dígale una vez más, una persona que agradaba a Dios. El cuarto escalón en esa escalera es ser una persona que agrada a Dios. Y esto me parece curioso, ¿sabe? Porque hay personas cristianas que no les interesa desagradar a Dios. Yo hago esto, pero pues sí, eso está mal, pero igual. Yo no soy perfecto. De hecho, usted sí es perfecto. Cristo vive en usted y Él es perfecto. Él lo hace perfecto. Pero esto es muy peligroso. Aquí la cosa ya se empieza a poner peligrosa, porque nosotros tenemos que llevar una vida de fe, una vida firme. Pero personas creen que fe es decir, yo recibo ese milagro, yo lo creo, eso va a salir, yo estoy haciendo no sé qué cosa para que eso me salga. No, eso no funciona así, es un proceso. Y dentro de ese proceso es muy importante que ustedes sepan, hay que ser personas agradables a Dios, con estilos de vida que agradan a Dios. Dice ahí, por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Yo les quiero preguntar algo, iglesia, en esta mañana. Sus compañeros de trabajo, ¿cómo los conocen a ustedes? El chistoso, es buenísimo. Llega y echa unos chistes. El grosero, qué boquita. El mentiroso, él dice que siempre llega a las 7, pero son las 8 y nunca ha llegado. O el cristiano, qué aburrimiento, llega de primero, no dice mentiras, da su mejor esfuerzo, no se anda quejando de sus jefes, no anda hablando mal de la empresa, no anda diciendo mentiras, no es grosero, no es vulgar, no echa chistes. ¡Qué pereza un cristiano! Pues así es como se debe hablar de usted. Usted debe ser una pereza en su empresa. Usted debe ser un fastidio en su colegio. Porque los que están diciendo hoy que usted es una pereza, mañana van a decir, lléveme a su iglesia, lo necesito. Alguien contaba una vez como una historia, no es real, pero es bonita. Y decía que personas van a llegar al infierno y van a decir, ¿usted por qué está acá? Y, no, pues es que nadie me predicó. ¿En serio? Pero si su compañero de trabajo era cristiano. No, nunca me dijo que fuera a su iglesia. De hecho, ni se le notaba que era cristiano. No podemos tener fe si nuestra vida no es de una persona que agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a venir culpa. Y entonces usted va a estar en un momento bien duro y dice, Dios mío, yo necesito que tú actúes, pero yo sé que yo la embarré, yo sé que no me estoy portando bien. Y ahí esos pensamientos se van a llevar la fe. Y aunque la fe no funciona, ¿por qué tan buenos somos? Porque es por gracia. Nuestras malas actitudes y nuestras faltas de cambio van a hacer que nuestra mente no tenga la suficiente certeza de que Dios puede hacer cosas con nosotros. No sé si estoy siendo claro en esta mañana. Hay un quinto escalón, son 6, me quedan 2. Dice el verso 6, de hecho,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, mire, me gustó esta imagen porque ¿para qué son las escaleras? Pues para subir o para bajar. Las escaleras no son para estar sentados, pero este señor está sentado porque está con poca fe. Porque dice que la fe es necesaria para creer que Dios existe. Y usted puede salir a la esquina y hacer una encuesta a 100 personas que pasen por la calle, que no salgan de la iglesia. Y usted les puede preguntar que si creen que Dios existe. ¿Cuál va a ser la respuesta de la mayoría de ellos? Que sí, sí Dios existe. Pero es que creer que Dios existe no es creer que Dios existe. Porque hay personas que tienen un conocimiento teórico de Dios. Hay personas que tienen un conocimiento histórico de Dios. Hay personas que tienen un conocimiento religioso de Dios, pero no conocen a Dios. Conocer a Dios es diferente a saber que Él existe. Usted puede decir, ¿usted conoce al presidente Santos? Sí, sí. Ah, ¿qué le gusta de comer? ¿Qué hace cuando está en la casa día de descanso? Usted sabe que Él existe, pero no lo conoce. Alguien va a decir, no, pues ¿quién va a conocer al presidente Santos? Listo, usted me conoce a mí. Usted sabe que existo, pero no sabe que me gusta comer. Suponemos, pero si nosotros conociéramos a Dios ciegamente, descansaríamos en sus brazos, sin estar tratando de darle la ayuda a Dios. Dios, estoy sin trabajo, esta empresa está buenísima, tú verás. No, Dios no necesita que usted le ayude, Él sabe perfectamente. Pero el quinto escalón, es el quinto, ¿verdad? Es que la fe cree que Dios existe. Y que como Él existe, recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Iglesia, hoy usted tiene que salir de este lugar. Llegaron suponiendo cosas de Dios, pero hoy tienen que salir sabiendo cosas de Dios. Ya no suponga más que Dios va a hacer, que Dios va a hacer, que Dios va a decir. No suponga, conozca lo que la palabra de Dios dice y crea que Él existe. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y por último, en esta escalera, para terminar, ¿qué escalón es? 6. Está en el versículo 8 de Hebreos 11. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Lo último que le quiero decir de la fe es que la fe es obedecer. Y aquí sí cambia todo el concepto pasado que traíamos de la fe. Porque si yo les hubiera preguntado, hecho una encuesta antes de empezar la reunión de hoy, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La mayoría me hubieran dicho, creer o no. Fe es creer. Fe es creer. Eso era antes de empezar la palabra de hoy. Quiero que se vaya con algo en su cabeza. Fe es creer, está bien. Pero fe es obedecer. ¿Y quieren saber cuánta fe tiene una persona? Miren qué tanto obedece lo que la palabra de Dios dice. Porque no vamos a recibir lo que creemos si primero no obedecemos lo que Dios nos está diciendo. Escuche, quiero poner un ejemplo y no quiero ofender a nadie. Palabra que no quiero ofender a nadie. Pero hay personas que yo conozco hace más de 10 años y les llevo diciendo, por favor, cásense, que estar en unión libre es pecado. Y aún hoy no se han casado. Y yo no sé cómo tienen fe para creer en algo de Dios si no tienen fe para obedecer lo que Dios les está diciendo. Porque hay personas que uno le dicen, mira, esa amistad no te conviene, de verdad no te conviene, te está llevando al mal. Cada vez que estás con esa persona te portas mal, se te salen cosas feas, deberías cortar esa amistad. Vuelvo a lo que dije al principio. Pues Dios me aceptará así como yo soy.
Sí, Dios te acepta como tú eres, pero tu fe jamás va a ser fuerte, porque personas de fe son personas que obedecen lo que Dios está diciendo. Porque si uno va a tener fe para creer que Dios va a hacer una intervención sobrenatural en su vida, primero tiene que tener fe para creer que lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, hay que hacerlo. Entonces es una escalera. Y eso mismo pasa con creyentes. Uno dice, ¿en serio está creyendo por eso sin haber obedecido en esto otro? ¿En serio? Bueno. Y Dios es tan bueno que en su infinita misericordia Él da cosas que la gente le está pidiendo. Pero quiero terminar con esta idea. Iglesia, abra sus oídos. Prenda ahí antes de irse su último nivel de atención. Quiero ser muy claro. El hecho de que Dios los bendiga no quiere decir que Dios los apruebe. El hecho de que Dios bendiga que sus hijos estén sanos, que su trabajo esté bien, que su familia, mejor dicho, que envidia de familia, que usted sea el dueño de una empresa, que usted no está en un hospital, que usted... El hecho de que Dios bendiga no quiere decir que Dios apruebe. Porque les quiero asegurar algo, más adelante usted va a necesitar un nivel de fe para cosas mayores. Y cuando usted necesite ese nivel de fe para cosas mayores, no la va a tener. Porque en lo poco no fue fiel. ¿Aprendimos algo de la fe en esta mañana, sí o no? Bueno, resumen, son 6 escalones. Primer escalón, definir la fe. ¿Alguien me puede definir la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Esto. Después, siguiente escalón, saber de dónde venimos. Por la fe sabemos que Dios hizo el universo. Por la fe sabemos que tenemos un propósito. Segundo escalón. Tercero, por la fe, Abel dio una ofrenda mucho más, ¿qué decía? Mucho más agradable. O sea que la fe da. Cuarto escalón. La fe agrada a Dios. Por la fe Enoc no murió, sino que fue llevado al cielo. Porque los que lo conocían decían, este es un hombre que agrada a Dios. Así que quiere tener fe, agrade a Dios. Quinto, la fe cree que Dios existe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, porque sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Así que la fe agrada a Dios porque dice que aquel que cree debe saber que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que el quinto escalón es creer que Dios existe. Pero creer que Dios existe no es un conocimiento lejano, es estar cerca de Él, conocerle. Y el verso 6, para irnos, dice, la fe obedece. Verso 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham obedeció. Así que quiero que ahora, cada vez que le pregunten qué es la fe, usted pueda decir, la fe es obedecer. La fe es obedecer. Y solo les quiero recomendar una cosa antes de irnos. Obedezca lo que Dios le está diciendo. Porque más adelante va a necesitar fe mayor. Pero la fe es como una escalera. Amén.